Para hablar de la cultura democrática de los que trataron de cimentarla a principios del siglo XX en nuestro país, con muy malos resultados, como es perfectamente perceptible, ha venido hoy una experta, una investigadora de primer nivel, que dice que quiere conocernos a los abogados. No sé por qué tiene esa tendencia casi suicida, por lo menos que es nuestra muy querida y admirada amiga Lorena Pérez Hernández, que es investigadora, lo ha sido durante muchísimos años en lugares de amplísima relevancia, y ha realizado una labor admirable. Está aquí también Angélica Oliver, que ha, junto con Ale Gómez Morín y en su momento con Ceci Garnerreche, han levantado ese espacio maravilloso que es la biblioteca y el archivo del maestro Gómez Morín en el ITAM, un lugar espléndido, administrado y aprovechado por espléndidas investigadoras. Así es que le agradecemos mucho a Lore que esté aquí con nosotros, entre otras cosas porque nos va a hablar de un tema fundamental, como fue una curiosísima polémica que se dio entre don Nemesio García Naranjo, con toda su solera porfiriana y huertista, ya pasada la revolución, y don Narciso Bassols, que después sería el gran objetor de la autonomía universitaria. Cosa curiosa, el maestro Gómez Morín, en sus juventudes, se puso del lado de Bassols, que después sería su némesis en el grandísimo tema de la autonomía universitaria. Bueno, no adelanto más conclusiones, creo que son muy interesantes los argumentos. El papá de Carmen, nuestro queridísimo licenciado Javier Quijano, Premio Nacional de Jurisprudencia, ese sí muy bien conferido, hay que decirlo, nunca más merecido, creo yo. Nos platicaba en el chat, ustedes lo vieron, acerca de la importantísima admonición muy poco democrática del maestro Gómez Morín, muy desilusionado de la democracia en el sentido formal en esos años de su primera madurez, que vamos a decir son los que le dedicó a la universidad. Es muy interesante cómo después Gómez Morín, Nacho, se convertiría en todo lo contrario, en el gran promotor de la democracia, no solo formal, sino material en nuestro país, y se alejaría cada vez más de las posiciones del maestro Lombardo, de don Narciso Bassols, etc. Pero bueno, para eso no hay nadie mejor que tú, mi querida Lore, para platicarnos. Te agradecemos muchísimo que estés aquí, es un privilegio para esta comisión y para la barra de abogados que estés con nosotros en esta mañana, y que conste que tú querías conocernos, luego no se me Gracias. Buenos días. Quiero agradecerle a Rafa sus muy generosas palabras y a ustedes por darme la oportunidad de venir a platicar con ustedes. Prefiero un poco leer porque no soy de repente para hablar articulada como los abogados. Entonces, preparé unas notas. Hace tiempo que estoy trabajando particularmente a Gómez Morín como abogado. Falta mucho por conocer y creo que una de las partes de su vida, de su trayectoria vital, son estos años de los años 20 y de los años 30, que creo que no se han estudiado lo suficiente, o al menos no estas aristas que he ido encontrando, y una de ellas precisamente tiene que ver con este debate. Yo me fui un poco más atrás, siempre nos preguntan los historiadores, ¿por qué siempre hasta atrás? Porque pues necesitamos tener como un panorama amplio para poder explicar procesos posteriores. Entonces tomé esa libertad de plantearles primero precisamente lo que decía Rafa con respecto a la autonomía. Se conoce más la primera, digamos, lucha conocida, que es la del 29 sobre la autonomía universitaria, y sin embargo hay otros intentos anteriores, y entre ellos va a participar precisamente Gómez Morín en 1917. Entonces voy a dar lectura. La polémica García Naranjo-Bassols, Manuel Gómez Morín revolucionario, que fue un título que me metió en aprietos Rafa, porque dije, bueno, son como dos temas, ¿cómo los sigamos? Creo que algo salió.
A ver, ya juzgarán ustedes. La polémica que estimuló la intervención de Manuel Gómez Morín en la discusión periodística iniciada por Nemesio García Naranjo al comentar el discurso que Narciso Bassols pronunció en un recinto universitario en abril de 1925 es una de las muchas tensiones históricas entre la Universidad Nacional de México y los regímenes revolucionarios. La Universidad Nacional de México, inaugurada en septiembre de 1910, fue duramente embestida por la Revolución Mexicana. La relación que establecieron los universitarios con los regímenes revolucionarios se tornó compleja, dado los cambios que trajo consigo la lucha armada. Después de vencer a Victoriano Huerta, las distintas facciones revolucionarias se disputaron el territorio para imponer y restaurar un Estado como entidad articuladora del poder político y de la sociedad. En esos años, la universidad se discutía y defendía la sobrevivencia y función social de la institución. Entre dimes y diretes descolló la autonomía universitaria, entendida como autogobierno y no como Justo Sierra la había suscrito como libertad de cátedra. La universidad fue un escenario más de guerra fratricida. Particularmente en la Escuela de Jurisprudencia se libraron querellas político-ideológicas que avivaron la revolución. En estos años también se dio un cambio generacional. Aquellos alumnos que se formaron en el sistema educativo del Porfiriato continuaron y concluyeron sus estudios. Hubo quienes se incorporaron a la práctica profesional privada y pública, otros se exiliaron o se sumaron a algunos de los bandos confrontados, primero entre porfiristas, felicistas, reyistas y huertistas contrarrevolucionarios, y posteriormente entre los mismos revolucionarios. Me refiero particularmente a la generación del Ateneo, anteriormente de la Juventud. Hacia 1915, una nueva generación irrumpió las aulas de jurisprudencia, bautizada con el simbólico nombre de Generación de 1915 por Agustín Loera y Chávez, que fue una pista que me dio Angélica sobre quién había bautizado a esta generación. La autonomía universitaria y la función social de la universidad fueron las banderas de la generación universitaria en 1915. El protagonismo del estudiantado de leyes es innegable, lo que no significa que no hubiera otros participantes como los médicos e ingenieros. El caso de jurisprudencia es el que más se ha estudiado, de ahí que se tenga más información sobre la actuación en las protestas estudiantiles de la primera mitad del siglo XX. Incluso algunos que son egresados de la Escuela Libre de Derecho, ¿no?, que se funda en 1912 precisamente a raíz de un problema que se da en la universidad cuando Luis Cabrera es nombrado director de la escuela, ¿no? Entonces ahí hay una confrontación con esta generación que, digamos, del porfiriato, una generación pues de clase media, hasta cierto punto elitista, ¿no? Entonces es esa tensión que va a estar presente y creo que sigue estando presente hasta la fecha, ¿no? Abonando a esto, propongo en esta charla subrayar dos momentos significativos de la historia de la Escuela de Jurisprudencia durante la Guerra Civil y de los primeros pasos hacia la pacificación del país, 1917 y 1925. Este último año elegido por la polémica García Naranjo y un pequeño muestrario vital de Manuel Gómez Morín revolucionario, filiación desconocida, por la historiografía canónica y oficialista y también por la historiografía académica dedicada al estudio y al análisis del sistema político y de partidos. Desde que sus contemporáneos acusaron a Gómez Morín de ser reaccionario, se ha quedado esa etiqueta, ¿no? Y creo que por eso es importante este tipo de trabajo, porque podemos ver claramente su filiación revolucionaria. Una generación en acción. De manera esquemática, presento cómo la generación que estudió en la Escuela de Jurisprudencia a partir de 1915 sustituyó a aquellos profesionistas identificados con el viejo régimen en la vida pública del México revolucionario. El activismo estudiantil se desplegó en la manifestación pública, pero también a través de los medios impresos. La prensa recogía las noticias que involucraban al estudiantado, pero además le abrieron un espacio en sus páginas, como fue el caso del periódico El Universal, dirigido por el carrancista Félix Pallavicini, simpatizante de la autonomía universitaria. Fue un aliado muy importante Pallavicini para los universitarios. Viernes Universitario fue un espacio editorial que el periódico cedió a Alberto Vázquez del Mercado y a Manuel Gómez Morín, estudiantes de jurisprudencia. La página estudiantil se publicó entre julio de 1917 y julio de 1918.
periodo que sobrevino el conflicto universitario originado por los cambios administrativos en materia educativa que introdujo la puesta en vigencia de la Constitución de 1917. Entre las nuevas disposiciones estaba la desaparición de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y se federalizó la enseñanza, es decir, la responsabilidad se distribuyó entre los diferentes niveles de gobierno. La Escuela Nacional Preparatoria pasó a manos del gobierno del Distrito Federal. En el caso de la educación superior, que dependía del departamento universitario, en el Senado de la República se presentó una iniciativa para suprimirlo. Ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados votara a favor, los universitarios se organizaron para evitarlo. En este contexto, los universitarios estuvieron activos. En la página estudiantil se publicaron artículos para argumentar la importancia de la universidad como institución educativa, pero no estaba ajena a la crítica de su función social en ese momento. Entre los temas que se discutieron estuvo la formación profesional y el compromiso social del egresado, particularmente en jurisprudencia. Y creo que es un tema que sigue siendo actual. Uno de los críticos fue Manuel Gómez Morín. El 4 de octubre de 1917, en su calidad de representante estudiantil, leyó en la tribuna legislativa: ¿debe la Escuela Nacional Preparatoria pertenecer a la universidad? El texto defendía el modelo universitario y explicaba el grave error que implicaba separar la preparatoria de la universidad, separar la preparatoria de la universidad. Del documento destaco cuatro ideas. La primera es cómo Gómez Morín resalta la función académica de la preparatoria al negar que esta no es un lugar para enseñar a revolucionar. Es decir, los revolucionarios querían que la universidad se revolucionara, que cambiara de golpe, no, sin considerar todo lo que implicaba un pensamiento, pues hasta cierto punto conservador. La segunda es el énfasis que el autor hace sobre la participación de los preparatorianos en la lucha armada, porque es otra de las críticas que le hace a la preparatoria. Gómez Morín argumenta que son jóvenes, aún dada su situación de edad, algunos se suman a la lucha, ¿no? Tercera, es la existencia de dos clases de revolucionarios. Para Gómez Morín no solo es revolucionario el que empuña las armas, sino también aquel que combate en el campo de las ideas. La última es el rechazo abierto de la intervención de la política en una institución educativa. Más adelante veremos la insistencia de algunos universitarios, entre ellos Gómez Morín, por mantener a la universidad fuera y lejos de la arena política. Que este va a ser uno de los conflictos que va a enemistar a Gómez Morín en los años 20 con Lombardo Toledano, ¿no? Que termina siendo para Lombardo Toledano un campo de batalla político, de acción política, y para Gómez Morín. Pero eso lo veremos más adelante. Con respecto a la misión social de la universidad, Gómez Morín fue claro en expresar y pedir a los legisladores: désele a la universidad la autonomía, désele a todos los elementos que deben integrarla necesariamente. En su base, la Escuela Nacional Preparatoria, en su cima, los institutos de investigación científica, y luego se le podrá hacer responsable. Y luego el pueblo de México podrá exigir responsabilidades como debe, ahora no. Y créanme, todas las escuelas sean necesarias para la cultura del pueblo, sin más limitación, sin más requisitos, que el que todos concurran a la magna labor de hacer el alma nacional. La reflexión escrita de Gómez Morín sobre la formación y misión de la sociedad de la universidad continúa en otros artículos. Por ejemplo, en la triple misión de la universidad moderna, reconoció y criticó la formación universitaria y la falta de compromiso del egresado con la sociedad. Cito: es preciso confesar que la Universidad Nacional está un poco distanciada del tipo moderno de los centros similares de enseñanza. Es preciso confesar que su obra social es raquítica, que no tiene una real eficacia en la formación del elemento esencial de nuestra nacionalidad, que como el viejo sistema de enseñanza está solo tendida a lograr de un inmediato y pequeño fin práctico. Esto ha originado que la universidad trabaje para ser abogados, o médicos, o ingenieros, o amateurs en altos estudios. Y eso no es, con mucho, la misión de la universidad moderna. La Universidad Nacional no ha hecho nunca otra cosa que formar prácticos de la ciencia, abogados, médicos, ingenieros, que bien podrían hacerse con menos sacrificio para la nación y con más probabilidad de aptitud con el simple estudio individual,
Los libros solamente bastan para ello y la instrucción está de más. Y continúo. Y es que en verdad nunca ha existido sino de nombre la Universidad Mexicana. Las viejas escuelas profesionales transformadas nominalmente en universidad han invadido a México con una multitud anualmente acrecentando de profesionales. El proletariado profesional, el plebeyado profesional le llama, podría decirse, es aquí enorme, da número contingente a todas las formas de inmoralidad social, siendo la más socorridos el charlatanismo y el arribismo político. O sea, es muy duro. Y esos profesionales, esos graduados, tienen una cultura verdaderamente maravillosa y son admirables su poca seriedad científica, su intolerable insuficiencia, su ambición de dominio y de propio engrandecimiento. Aquellos que obtienen el éxito organizan oligarquías para medrar a la sombra de un tirano. Los fracasados huyen a invisibilizarse a los centros rurales. En las ciudades forman la baja truhanería profesional y aumenta el caudal de las clases vergonzantes o provocan ebrios de ambición, azonadas y rebeliones que han de crear un estado de cosas favorables al triunfo de su ineptitud y de su concupiscencia. Qué pocos aquellos son útiles a la sociedad, qué pocos los que saben mantener su decoro, no encerrándose en inhumana torre de indiferencia, sino colaborando humildemente y realmente, como el poeta dijo, que no sabemos qué poeta, y los patriotas de los negros tramos urdimos trabajando al bienestar colectivo. Y vale la pena sostener una institución que no produce otra cosa que el oficioso tipo de escritor. ¿Merece ese conjunto de enseñaderos de las escuelas profesionales que se le llama universidad? ¿Puede decirse que son nuestros graduados la clase culta, consciente y capaz de dirigir a la nación? Se pregunta. Para remediar esta situación propone buscar los medios para formar una verdadera universidad que venga a ser la creadora del alma nacional, el irrompible lazo de unión entre todos los individuos y todos los grupos, el centro inspirador de todo progreso y el primero y más eficaz elemento en la educación del pueblo. Lo que importa es fundir las facultades, quitar a sus planes su unilateral orientación práctica, abandonar el detestable sistema de educación puramente profesional, mostrar a la sociedad que hay otros fines para la actividad individual que el título y la carrera, que en la vida se puede hacer muchas cosas más que litigar, construir una casa o extirpar un tumor, y que la cultura, la sabiduría es algo más alto y más preciso para el individuo y para la sociedad que una profesión. De no hacerse así, sentencia, mientras la Universidad Nacional no exista de verdad, mientras no tenga los medios de realizar su triple función de centro de investigación científica, del lugar donde enseña a poner en práctica las conclusiones de la ciencia y de establecer la educación sólida y profunda de la juventud, no merece su nombre de universidad, ni merecerá la existencia y sus escuelas profesionales aisladas, unilaterales, deficientes, no serán otra cosa que enseñaderos, fábrica de intelectuales al por mayor, masivos de ineptos y de ambiciosos, constante amenaza para la sociedad y para la patria. Finalmente, el Congreso de la Unión aceptó la existencia jurídica del Departamento Universitario al reconocerlo en la Ley de Secretaría y Departamento de Estado, aprobada en diciembre de 1917. Sin embargo, fue un éxito a medias, porque solo se aprobó el departamento, que fuera responsable de la educación superior y de los asuntos culturales. La batalla por mantener la Escuela Nacional Preparatoria como dependencia universitaria se perdió al incorporarse al gobierno municipal de la Ciudad de México y los institutos de investigación científica a varias dependencias. Las pérdidas sufridas por esta decisión legislativa de cierta manera fueron compensadas al facultar al departamento universitario para crear en lo sucesivo establecimientos docentes de investigación científica y de otra índole. Con respecto a la solicitud de autonomía universitaria, dijo Vicente Lombardo Tolerano, entonces estudiante de Derecho, las condiciones del país obligan a su aplazamiento, o como el catedrático Antonio Caso, que percibió correctamente que no se podía pedir más
en ese momento y que cualquier retroceso en la libertad de la institución sería una costosa derrota política y que debía y podía ser evitada si se actuaba con decisión y sensatez. Los universitarios de 1917 estaban conscientes de que la universidad debía ajustarse a la nueva realidad que estaba creando la revolución, pero lo que no sabían era que la batalla por la autonomía sería continuada por otra generación, y no la suya, sino por la del 29. Gómez Morín refutó cada uno de los prejuicios que los revolucionarios habían alimentado en contra de la universidad, que consideraban una institución contrarrevolucionaria, elitista y desde su perspectiva no contribuía en nada a la nueva realidad por las que los bandos revolucionarios combatían. Para entender la posición de los legisladores, debe mencionarse que los revolucionarios la identificaban con el antiguo régimen, por haber nacido auspiciada por Porfirio Díaz y porque miembros de la comunidad universitaria habían colaborado en el gobierno de Victoriano Huerta, como fue el caso de Nemesio García Naranjo, que fue secretario de Instrucción Pública. El pasado huertista de la universidad estaba aún fresco en la memoria para olvidar. Algunos ateneístas como Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña y los quinceañeros se esforzaron por mostrar el compromiso de la universidad con el pueblo a través de la extensión universitaria. Sin embargo, para algunos revolucionarios no era suficiente, entre ellos José Vasconcelos, quien siempre mantuvo una ambigua relación con su alma mater. Momento de definiciones. En el primer lustro de los años 20 del siglo pasado, Manuel Gómez Morín y Narciso Basol estaban en pleno ejercicio profesional de la práctica privada, pública y docente. En tanto, el abogado Nemesio García Naranjo, tras 9 años de destierro de 1914 a 1923, regresó a México dedicándose al periodismo y a la práctica privada. Los itinerarios intelectuales de nuestros jóvenes polemistas se perfilan hacia la actuación pública y estaban en plena definición de los senderos políticos e ideológicos por los que habrían de transitar el resto de su trayectoria vital. Con respecto a la misión social de la universidad, Gómez Morín mantuvo su posición crítica sobre la formación profesional del abogado. Al llegar a la dirección de la Escuela de Jurisprudencia, en 1922, propuso al Consejo Universitario un nuevo plan de estudios que fue aprobado ese mismo año. Por su parte, Narciso Basol, en su discurso sobre el momento actual de la cultura, pronunciado el 30 de marzo de 1925 en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, criticó la conducta que asumían los egresados de la universidad, razón por la que instó a los estudiantes a cambiar esa actitud. Uno de los más serios males de que adolece nuestra universidad a estas horas consiste en la desvinculación que se produce entre ella y sus hijos. Apenas son graduados estos de alguna facultad. Los elementos de valía desdeñan seguir sosteniendo muchas veces vínculos con la escuela y estiman mal negocio su actuación educacional. Consideran que si acaso un modesto modus vivendi el que ella les ofrece. Y se fosiliza el profesorado. Se determina por selección regresiva en ocasiones. Le falta vida porque le falta luchar en su interior. Hágase vigorosos del espíritu los jóvenes desde la escuela preparatoria. Acumulen arrestos. Al mal profesor demuéstrele su incompetencia. Estén seguros de que el problema individual de hacer una vida más buena no se resolverá para quien sea atormentado una vez por los dolores del pensamiento, fuera del campo intelectual. Y a los graduados ya, apodérense de la universidad por sus conocimientos, su energía y sus personales capacidades para la educación. A los ancianos, vénzalos por el saber. Eleven la animación de la vida universitaria con pujante acción, con acumulado estudio, con renovada actividad mental. Ninguno de los dos limitaron sus críticas a la formación de los abogados. La extendieron no solo a la propia ciencia jurídica, la cual atravesaba un proceso de transformación, sino también cuestionaban la viabilidad de la organización política predominante. En 1920, Gómez Morín publicó Las transformaciones del derecho, y así lo planteó en la siguiente reflexión.
Este es el punto en que estamos ahora. Los hombres de acción, los hombres de ciencia, los filósofos, los juristas, los literarios se ocupan de la organización política, estarán de acuerdo en señalar los puntos criticables de la organización presente, mas no lo están al señalar las causas del mal ni las bases del nuevo orden que vendrá a sustituir al que por ineficaz y lleno de crueldades deseamos abandonar. Cada día nos libra de algunos de los viejos conceptos expresados en aquellas grandes palabras que conmovieron a nuestros abuelos: libertad, igualdad, fraternidad, democracia. Porque sabemos que la libertad humana es un mito ante el fuego secreto de engranes del mundo económico y social, y más poderosos que todas las buenas voluntades particulares, que la democracia es un buen pretexto para afirmar un gobierno de los tontos por los pícaros, y que la organización política exterior de las sociedades de nada servirá para el bien de los hombres mientras no se modifique la organización interna, la constitución íntima de las agrupaciones humanas. En este mismo sentido, Narciso Bazol, en su conferencia La mentalidad revolucionaria ante los problemas jurídicos de México, dictada el 23 de mayo de 1925, también cuestionó ampliamente los cimientos de la organización política, electoral, social, económica, cultural y jurídica sobre las que se sostenían los estados democráticos europeos, que en ese momento se encontraban en crisis, razón por la que no satisfacían las necesidades actuales. México formaba parte de ese grupo de países que habían adoptado los esquemas tradicionales occidentales. Descarta que el Estado democrático moderno necesite renovarse en sus mismas bases. Pensar así, dice, es ocioso. Es urgente que se identifique con la vida misma, porque si no, graves peligros la amenazan. El Estado necesita pasar de organismo político a entidad económica, y afirma su posicionamiento ideológico con este párrafo. Acéptese o no la interpretación última de la historia por el materialismo, con más o sin él. Es ya dato evidente que los fines del Estado dependen por completo de su realización de la economía de la sociedad. Probablemente el materialismo histórico es falso, por simplista, y hasta puede afirmarse que es un momento del pensamiento nacido del deseo inconsciente de matar al Estado político actual. Pero la historia no es toda economía. El Estado sin economía, desdeñándola, no es nada. Transformar, por lo tanto, el Estado es un organismo económico, será salvado y salvar a la sociedad. Gómez Morín coincidió con Bazol en su interpretación de la realidad desde la perspectiva marxista. Esto me sorprendió, ¿no? La crítica socialista ha minado las bases del viejo constitucionalismo, enseñándonos la pobreza intelectual y la honda inequidad de las doctrinas y procedimientos nacidos de la práctica con el siglo pasado, y las reivindicaciones obreras han acelerado esta evolución. La soberanía popular, la representación, el poder público, la constitución jurídica del Estado con sus divisiones de poder, con el sutil mecanismo de facultades y prerrogativas limitadas entre sí, de frenos y contrapesos, de divisiones de jurisdicción, el reconocimiento y el régimen de garantía de los derechos del hombre, son meras fantasmas, figuras de retórica para suplir defectos de comprensión, impensados restos del viejo espíritu, de sofisticación involuntaria, de hondos anhelos populares, siempre peligroso para el orden establecido. No nos ligan ya, empiezan a perder sus virtudes de sugestión y suenan bueno. Igualmente que Gómez Morín, Bazol, tras cuestionar los valores y conceptos del liberalismo político y económico, considera que habrá de nacer, pues, un Estado nuevo, sin soberanía en el sentido contemporáneo del término, que ha engendrado una nueva forma de despotismo, sin conceptos de igualdad y libertad tergiversadas, que constituye una aberración de las doctrinas políticas, sino sistemas aplicados hasta la fecha en materia de representación, y sobre todo sin la esencia radical política que hoy ofrece, un Estado que corresponda tan solo a la necesidad que la vida común, la injusticia y los problemas de organización colectiva se estructuran en formas racionales y limpias. La gravedad de la situación no está solo en aplazar las soluciones fundamentales de los problemas de México, sino en que la juventud mexicana se desvíe, dice Bazol,
entregándose a la mentalidad conservadora que sigue creyendo tercamente en que todo nuestro problema consiste en que aparezca un nuevo buen dictador que mate con piedad y decencia, traiga capital extranjero y sentencia que si los jóvenes no asumen la seria tarea de organizar el pensamiento revolucionario mexicano, haciéndolo sistemático y fuerte, si traicionan, en fin, a la patria, sepan desde hoy que no podrán quejarse del mañana. Les espera la degradación espiritual porque serán esclavos sin remedio. Finaliza precisando que las ideas fundamentales que caracterizan una mentalidad revolucionaria en nuestro país, que por su contenido amplio y por la seriedad de las cuestiones que encierra, autoriza hablar de una tendencia nueva. Asimismo reconoce que su realización integral no es obra de un día, pero ahí esta generación apasionada, valerosa, habrá de lograrlo seguramente. Lo interesante de ambos abogados es que coinciden en cuáles son los problemas nacionales y que es necesario actuar desde el horizonte revolucionario. La diferencia está en los caminos políticos e ideológicos que posteriormente habrán de seguir para ofrecer soluciones. Un Gómez Morín que, si bien rechaza el liberalismo, al mismo tiempo expresa tensiones con el mismo. Vemos un intelectual en ciernes que coquetea con el bolchevismo. En tanto tenemos a un Bassols abiertamente bolchevique. Aclaro que estos planteamientos son hipotéticos y provisionales. Cabe subrayar que la coincidencia en las ideas median 5 años de diferencia entre cada uno de los textos. Y se preguntará cuándo va a empezar con la polémica, ¿verdad? La polémica forma parte de un texto que escribí el año pasado y que fue precisamente toda esta búsqueda de saber quién es Gómez Morín y este hombre que escribió un ensayo que es fabuloso, 1915, que es un ensayo que creo que es uno, y también lo dice Krause, que es uno de los documentos que marcan y definen el siglo XX. En él va a expresar su idea de cuáles las soluciones al país y quiénes van a encabezar ese proyecto, ¿no? Y entonces va a llamar es un llamado, es una invitación, de hecho. Uno de los capítulos se llama La invitación a su generación, ¿no? Y ya veremos si esa generación escuchó, ¿no? Entonces, hice una selección, de hecho me dice Rafa que ya compartió el documento, espero no estarnos aburriendo. Y de todas maneras, está aquí. se los puedo reiterar con un ¿cómo se llama? Hice una selección del texto porque además pues, el texto tenía otra intención, precisamente ubicar las ideas torales del pensamiento de Gómez Morín expresadas en el el ensayo de 1915. Entonces es lo que llamamos un poco de arqueología, lo que hicimos, y esto nos fue el resultado. Y entre estos descubrimientos está esta polémica que es muy interesante, que además muestra en este momento a dos jóvenes que están definiendo posiciones políticas ideológicas, pero que están compartiendo muchas ideas en común. Entonces, para los años 20 del siglo pasado, el libro El tema de nuestro tiempo de José Ortega y Gasset, publicado en 1923, circulaba entre las aulas universitarias, ambientes intelectuales, habitada en las librerías y bibliotecas y libreros de personales. Tuvo lectores que abrevaron sus ideas y las hicieron suyas, como fue el caso de Manuel Gómez Morín, Narciso Bassols y Daniel Cosío Villegas, a quienes, sin lugar a dudas, Ortega les sirve de punto de partida como referencia y guía para el análisis y reflexiones sobre su contemporaneidad. La revolución fue un balde de agua fría para la recién fundada Universidad Nacional de México. Justo Sierra confiaba que desde la Escuela de Altos Estudios, el peldaño más alto del edificio universitario, se enseñase a investigar y a pensar investigando y pensando, y que esas ideas constituyesen dinamismos perennemente traducidos en enseñanzas y en acción, que solo así las ideas pueden llamarse fuerza
Y dice Sierra: no quisiéramos ver nunca en ellas torres de marfil, ni vida contemplativa, ni arrobamientos. Eso puede existir y quizás es bueno que exista. En otra parte, no allí, allí. Por otro lado, el Ateneo de la Juventud, después Ateneo de México, se esforzó por renovar académica e intelectualmente las instituciones educativas y culturales. Para los jóvenes revolucionarios que escribían entre 24 y 25, el deseo de Sierra y el empeño ateneísta solo fueron ráfagas. Entonces vieron la oportunidad de tornarse en impetuosas olas capaces de arrastrar todo vestigio del pasado universitario. Así lo pensaron, así lo creyeron y así lo actuaron. La universidad vivió su propia revolución al interior de sus aulas. Uno de los epicentros fue la Escuela de Jurisprudencia, en la que los jóvenes profesores como Miguel Palacios Macedo, Alberto Vázquez del Mercado, Narciso Basol y Gómez Morín, todos ellos que forman parte de la generación del 15, entre otros, se enfrentaron al viejo profesorado por la renovación bibliográfica a efecto de adecuar la enseñanza del derecho al signo de los tiempos. En esta revolución también participó la comunidad estudiantil. En una carta enviada a Gómez Morín por los estudiantes Francisco González de la Vega, Dioniso Montenegro y Anselmo Mena, expresaron su deseo de participar en la modernización de la enseñanza del derecho en la Escuela de Jurisprudencia. Narciso Basol fue uno de los profesores revolucionarios. En 1924 pronunció un discurso de despedida a sus alumnos de la Cátedra de Garantías Individuales y Amparo, que impartía en jurisprudencia. En su disertación defendió el sistema seguido en la enseñanza y la orientación crítica que le han impuesto. Además, deliberó sobre el evidente desprestigio de la profesión del abogado. El joven profesor de 27 años de edad criticó la enseñanza anticientífica del derecho y la imagen negativa que imperaba sobre la abogacía y consideró que transformar las nociones angulares de nuestro derecho será salvar a la profesión y a la cultura al mismo tiempo. O sea, así el tema de renovar el derecho, ¿no? La formación y el ejercicio de la profesión eran temas que estaban en la discusión universitaria y pública y en la que Gómez Morín no estuvo ajeno, como ya lo hemos visto, ¿no? Y ahora sí, la polémica. 1925, el segundo momento, el año de la polémica. Entre noviembre de 1924 y julio de 1925, Víctor Díaz Arciniega, que es un investigador, publica una querella en torno a la revolución y de la que se desprenden dos temas: la literatura y el derecho mexicano. La primera respondió a los calificativos de afeminamiento de la literatura y a la habilidad de la literatura, y la segunda a la polémica sobre el derecho revolucionario y el derecho reaccionario. En estos dos debates participaron personalidades del ámbito público, académico y cultural, revelándose, entre otras cosas, posicionamientos generacionales. En esta discusión se inserta el debate que sostuvo Nemesio García Naranjo con Narciso Bassols y Manuel Gómez Morín entre abril y mayo de 1925. Todo comenzó el 20 de abril de 1925, cuando Francisco Errasti publicó el artículo Grandes Revolucionarios en el periódico El Globo. 2 días después, el secretario de Jurisprudencia, Narciso Basol, lo respondió con la conferencia La mentalidad revolucionaria ante los problemas jurídicos de México. Y es bien interesante aquí no lo describo, pero es bien interesante este texto, esta conferencia, porque va haciendo una serie de señalamientos de qué elementos van a constituir esa mentalidad, que es a lo que va a reaccionar precisamente Naranjo. Las opiniones periodísticas nos hicieron esperar, ocurrieron entre abril y julio del mismo año. Una de ellas dio origen a la siguiente discusión pública. En el mes de mayo, el Universal abrió sus páginas a este debate. El día 6 inició la polémica con el artículo Los Avanzados, con el que García Naranjo refutó la conferencia de Basol. 2 días después, el secretario de Jurisprudencia contestó con el pensamiento de la gente nueva. Al día siguiente, García Naranjo arremetió
con Filosofía del Presupuesto, dedicado a Narciso Basotti. Ese mismo día, Manuel Gómez Morín terció con Una generación, publicada en la revista La Antorcha, que verán en su portada en el boletín. Basotti respondió a García Naranjo con Mis insultos. Con este artículo anunció su retiro de la discusión, que calificó de lucha estéril. El 18 Gómez Morín sostuvo la discusión con la superchería de la cultura, artículo en que cuestionó los argumentos vertidos por García Naranjo. 4 días después, García Naranjo contestó con la caricatura de los científicos, haciendo alusión y, digamos, haciendo esta comparación de estos jóvenes revolucionarios con los científicos, ¿no? Como la función que habían tenido los científicos con Porfirio Díaz. El 25, Gómez Morín respondió con un polemista mistificador y también decidió retirarse. Por su parte, García Naranjo mantuvo la querella, pero dirigida hacia otras personas, como Aquiles Elordo, que también es un personaje muy controvertido. Finalmente se diluyó al perder interés y se volvió a discutir sobre la educación revolucionaria, aunque bajo otro enfoque. De la polémica se desprende una afirmación contundente por parte de los jóvenes autodenominados revolucionarios: nosotros somos la revolución. La irrupción de la generación revolucionaria en la vida pública del país no gustó a algunos miembros de las generaciones anteriores, no solo por ser desplazados de la escena pública, sino también, a decir de Nemesio García Naranjo, por adular al gobierno con doctrinas revolucionarias y perfectamente canalizadas dentro de las conveniencias políticas del momento, y por la arrogancia con la que se apropiaron del discurso revolucionario. García Naranjo perteneció al Ateneo de la Juventud, pero dadas sus simpatías por Huerta, renunció. Una generación. Los artículos publicados en mayo y junio de 1925 son la defensa pública que Gómez Morín hizo de Basols, de su generación y de su persona ante los ataques de Nemesio García Naranjo. En su artículo, un polemista mistificador resumió el motivo que dio origen a la querella periodística. Esta polémica se inició porque un profesor joven de la Facultad de Jurisprudencia dijo que el derecho se transforma y que es posible una actitud revolucionaria para interpretarlo y para elaborarlo. La tesis fue presentada con motivo de una discusión escolar y, en principio, sin otro objetivo que señalar el campo de la controversia que había de desarrollarse más tarde para fijar las ideas que sustentan la juventud. Para Víctor Piazza Arciniega, el trasfondo de la polémica era la crítica que Nemesio García Naranjo hizo un año antes a la juventud revolucionaria. En ese momento, escribió contra los muchachos triunfadores en la política. Los valoró como interesados individualistas y sin convicciones ni principios. El texto es un primer antecedente más virulento y grosero de los conceptos expuestos en abril y mayo de 1925. En ese mes, en mayo, Gómez Morín respondió con su artículo Una generación a los ataques de García Naranjo contra Basotti. Gómez Morín utilizó el modelo teórico que el filósofo español desarrolló en su libro El tema de nuestro tiempo, para textualizar la altitud vital de su generación, es decir, su espíritu, su signo. El primer paso consistió en situar a la generación revolucionaria en el mapa cultural de México. Para ello realizó la valoración de las generaciones que le precedían: la modernista, agrupada en las revistas Azul y Moderna, y la Ateneo o del Centenario, en ese momento historiográficamente evaluadas positivamente. La primera como el principio de una época de la cultura en México, que se prolonga hasta nuestros días, dice Gómez Morín. Y la segunda resulta ahora para algunos la edad de oro de nuestras épocas. En cuanto a la genealogía intelectual mexicana, Gómez Morín hizo su propia exagesis de las dos generaciones históricas que antecedían a la suya. Les otorgó un valor conforme a lo recibido de cada una. Y cito: la librería Porrúa representa para nosotros más que el Ateneo y mucho más que la revista Moderna. Para el Ateneo, Vasconcelos, Caso, Pedro Enríquez Ureña, teníamos amor y veneración. Tan así que acompaña a Vasconcelos en su aventura política de ser candidato a la presidencia en 1929. Revista Moderna, respecto histórico actualizado.
para... Sí, sí, sí es... Creo que ya sería... como tiene una articulación particular. Pero bien, la idea es ver cómo dos jóvenes están coincidiendo, pero están empezando a definir por dónde se van. Y creo que este es un punto crucial para la propia revolución. Si bien quieren, digamos, asaltar el poder, finalmente los revolucionarios que hicieron la revolución con las armas, pues les dieron un estate quieto, ¿no? Y dijeron, bueno, van a participar, pero ustedes van a construir el país institucionalmente, y mientras nosotros vamos a dirigir. Creo que aquí es este Gómez Morín es un Gómez Morín muy rico, muy interesante, y también es el momento en que empieza se pueden observar ya muchas de esas ideas que van a tener continuación a lo largo de su vida. Es un hombre muy coherente ideológicamente, ¿no? Hay un cuestionamiento bien interesante sobre la democracia, que es algo que he platicado con Rafa, que se me hace tan escurridizo el concepto, que de repente pareciera tan contradictorio con esta idea de la democracia formal, ¿no? Entonces es algo en el que he estado trabajando. Ya nada más para concluir, diría lo siguiente. Como les expresé, la polémica García Naranjo-Bazol es una pequeña muestra de las tensiones que se originaron con la irrupción de los revolucionarios en la Universidad Nacional de México, particularmente en la Escuela de Jurisprudencia. También es posible apreciar a la universidad como agente de cambio y al mismo tiempo de resistencia al mismo. Por otra parte, el propósito de esta plática es dimensionar históricamente a Gómez Morín no solo como uno de los artífices en el andamiaje institucional de México revolucionario, sino también como un intelectual de pensamiento revolucionario que al distanciarse de la clase política fue estigmatizado como reaccionario, primero por sus contemporáneos y después por la historiografía profesional. No obstante, los giros historiográficos, estimulados por las diversas perspectivas y enfoques multidisciplinarios, desde donde hoy se aborda la pluralidad que tiene todo este abanico de diferentes posiciones, tanto sociales y políticas, desde la oposición, tal abordaje, creo, le falta la profundidad y despojarse de los prejuicios que imperan entre los investigadores y que le impide estudiar los personajes ubicados en las antípodas políticas ideológicas de los discursos hegemónicos de la centuria pasada. Gómez Morín pasó a formar parte de la lista de enemigos de la revolución. Esta fue la exitosa estrategia discursiva de Plutarco Elías Calles, al etiquetar a todos aquellos opositores como conservadores, reaccionarios, antirrevolucionarios, por el hecho de disentir e engrosar las filas de las oposiciones al régimen. A un siglo de las palabras enunciadas por Gómez Morín y por Bazol, seguimos discutiendo qué es lo mejor para México. Espero que no tenga que transcurrir una centuria más para dar respuesta, como diría Gómez Morín, al dolor que unos hombres causamos a otros hombres, el dolor que origina nuestra voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas.